Buenas pilotos, hoy vamos a volar con esta camarita que veis aquí. Es la Acaso Brave 8. Hace unos meses volamos la Brave 7 y bueno, para ser una cámara barata daba una imagen bastante decente y estabilizaba, digamos que algo. Bueno, pues esta es ya la más potente de la marca, de estos de Acaso. Es bastante más cara, como veréis a continuación, pero por lo que he visto por ahí también graba bastante mejor. Vamos a ver qué resultado nos da con nuestros dronetes. Primero os la presento y luego volamos con ella. Adelante vídeo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Esta es la presentación en la que nos viene la Brave 8. Como podéis ver, muy parecida a la que trae la Brave 7, casi igual. Vamos a ver qué es lo que trae en el interior porque tiene bastantes extras ya de serie. Bueno, pues veis que pese a que luego hay un kit aparte con extras, una caja tremenda que ya vimos en la Brave 7, aquí te trae un montón de adaptadores para colocar en cascos, yo que sé, con más largo, más corto, cable de seguridad para atar la cámara, trapito para limpiarla, para colocar en el manillar o en un tubo cualquiera, dos baterías, un USB, en este caso USB-C, para conectar el cargador que trae aquí a la corriente, una llave, un adaptador pues para colocar en un casco, en un coche, donde queramos, un montón de cintas también para eso. Importante, lo que sería el mando a distancia, otra cinta pues para muñequera o lo que veamos, y la cámara en una caja de protección. Vamos a echar un zoom en la cámara como hacemos siempre, y aquí tenemos la camarita en el estuche que trae, porque nosotros casi siempre la llevaremos aquí, ya que es la única forma que tenemos de tener esta conexión, digamos, a formato GoPro, porque si la sacamos de esta cajita es mucho más pequeña y ligera, pero no vamos a poder conectarla. Otra opción es imprimir en 3D una funda TPU, sería lo perfecto, y de esa forma podemos unirla sin ningún problema a nuestro dronete. Bueno, especificaciones de esta cámara. Por un lado, el sensor. Tiene un sensor de media pulgada, un CMOS de media pulgada, es bastante grande. Una lente equivalente a un 16 milímetros con una focal de 2,5. La ISO es regulable entre 100 y 6400. Podemos elegir distintos tipos de angular, desde super gran angular a gran angular, perspectiva de retrato y ángulo estrecho. Tiene también estabilización, dos niveles, uno que sería el normal y otro super smooth, pero este super smooth solamente lo podemos activar mediante la app. No lo he probado, por lo que he visto funciona bastante bien, aunque te corta mucho el ángulo de visión que tiene la cámara. Sobre la cámara en sí, veis que es un modelo muy tipo DJI, tiene un tamaño un poco más compacto que lo que sería una GoPro 8, por ejemplo, y tiene pantalla frontal en color. Esta lente la podemos desmontar, bien por seguridad, pues podemos cambiarla si se rompe el cristal, o a futuro, pues no sé si habrá posibilidad de meterle filtros de densidad neutra, que no vendría nada mal. En la parte de abajo tenemos esta trampillita en la que meteremos la batería, y en el costado esta otra trampillita en la que tenemos la conexión USB para cargarlo con la batería si no lo queremos hacer con el cargador, y también una pequeña entradita para una micro SD. También tenemos aquí lo que sería la salida del altavoz, parte superior, botón para poner en marcha, botón para grabación y botón de modos en el otro lado. El peso con batería puesta se queda
en 115 gramos. Si le sumamos la cajita, nos sube a 140 gramos. Es resistente al agua. Para ponerla en marcha, pulsamos este botón, como os he comentado. Aquí ya tenemos un menú bastante intuitivo, como podéis ver, lo que es la batería, el estado de la batería, el estado de la SD, y luego ya el funcionamiento es muy parecido a lo que sería una GoPro. Si hacemos así, podemos ir cambiando los parámetros, digamos, del vídeo. Veis que es igual a lo que tenemos en una GoPro. Pues podemos cambiar pues desde la ISO pues hasta el balance de blancos, el nivel de detalle, el bitrate, lo tengo en high, el color, distintos tipos también, pues normal, vívido, yo lo pongo en normal, tipo de audio estéreo, por ejemplo, modo de poca luz y calibración de la distorsión de lente. Salimos de aquí, tipos de vídeo, podemos grabar en todos estos que veis aquí, desde 4K 4 tercios 30 frames por segundo, 4K 16 novenos a 30 frames por segundo, 2,7K 60 frames por segundo 4 tercios, pues, o sea, un montón de posibilidades como veis aquí. Podemos pasar también a hacer timelapse, que funciona bastante bien, queda muy chulo. Tenemos el timelapse foto, que en vez de vídeo lo que nos hace es sacar fotos con más definición. Fast motion, slow motion, y en el slow motion quiero que veáis, porque tenemos por ejemplo la opción de 1080p a 4x, esto es a 120 frames por segundo, lo que hace es no lo graba a esa velocidad, sino que nos graba normal, digamos, a 30 frames por segundo, pero a 4 veces más lento. Es como si lo hiciera a 120 frames por segundo, pero ya lo edita como 4 veces más lento. Es una cosa curiosa. A 1440 a 2x y a 2,7 pues a 2x también, en lo que sería al 50% del tiempo. No tienes que pasarlo a una edición de vídeo, sino que ya te graba a la mitad de la velocidad. Curioso. Y en Fast Mode pues tenemos lo contrario, lo que sería a 2x, nos va a 2 veces más rápido, 5 veces más rápido, 10 veces, 15 o 30 veces más rápido. Esto no lo encuentro yo mucha utilidad, pero bueno, puede haber a quien le interese, por ejemplo. Es muy parecido a lo que sería al timelapse. Lo que es en fotografía, tenemos opción de 48 megapíxeles, opción de 12 megapíxeles. Por supuesto, ¿qué podemos hacer? Pues distintos cambios, la ISO, el shooter, nos da opción de hacer todo más o menos lo que queramos, incluso en JPG o JPG más RAW. Las fotografías que toma son bastante decentillas. Y esto es más o menos un poco las utilidades que nos da esta cámara. Pero lo que nos importa sobre todo es cómo se comporta en vuelo. He hecho varias grabaciones en vuelo, lo he grabado con estabilización, sin estabilización, en 4 tercios y en normal. El 4 tercios, la ventaja que tiene es que luego podemos corregir ligeramente el ángulo de la cámara. Si vemos que se ha quedado mirando muy para arriba, bueno, pues podemos bajarlo un poco, ya que el 4 tercios nos va a permitir recortar parte de la pantalla. No he hecho ninguna modificación de colores ni nada en lo que vais a ver ahora. Está grabado en 4K y en 2,7 y echarle un vistazo y vamos hablando. A ver qué os ha parecido. Mal tiempo, mucho viento, pero listos para volar con la Acaso Brave 8. Vamos a ver qué imágenes nos graba en estas condiciones. A ver si te portas bien, maja, y ¿acaso se la pegará como la anterior vez? Esperemos que no. Vamos a volar. Bueno, pues por fin aquí tenemos los vídeos grabados con esta Brave 8 encima del dron. No sé, si os ponéis a observar la imagen, yo creo que en cuanto a colores, por ejemplo, la saturación es muy correcta, no está ni excesivamente saturado ni se queda muy en blanco y negro. En ese caso está bien, apenas tendríamos que editar en postproducción. Y lo que es el color en sí, no tiende ni al azulado ni tiende a colores demasiado cálidos. Me gusta mucho el color que tiene esta cámara. Lo que es el detalle también va
muy bien. Si os fijáis en los árboles, en las hojas, si os fijáis por ejemplo en la hierba, que se nota siempre un montón, no tenemos ese típico apastelado que quita todo el detalle, ese apastelado que viene sobre todo de una excesiva compresión del vídeo. En este caso los detalles están bien, se ve correcto y yo creo que sí que puede estar al nivel de las mejores cámaras del mercado. Lo que es la calidad de imagen, al menos a mí me ha gustado mucho. Me gusta mucho cómo graba esta camarita. No sé, habrá que verla luego también en monitores más grandes. Lo estoy haciendo desde el ordenador. Digamos que a primera vista me parece algo convincente. En lo que es el estabilizado, ya aquí se pone algo peor la cosa. No llega a los niveles de estabilización que tenemos en los top del mercado, como podían ser GoPro o DJI. No, al menos con la estabilización interna que lleva la cámara, no tapa del todo los errores que podemos cometer los pilotos de FPV, no los maquilla muy bien y tendríamos que optar a la estabilización por la app. Claro, esta estabilización por la app es algo más engorrosa, tenemos que meter los vídeos en el teléfono, tenemos que procesarlos allí uno a uno y se hace un poco más largo el proceso. Además de que recorta mucho lo que es el foco y entonces se nos quedan las imágenes más, digamos, más estrechas, con lo cual no es la mejor opción seguramente. Es una pena que no tengamos opción de trabajar en Giroflow, sería un puntazo si el fabricante, digamos, sacara un nuevo software para esta cámara de forma que podamos utilizar el Giroflow. Sería una gozada, ya la situaría entre las top del mercado en ese caso, pero bueno, pues nos quedamos a la espera de lo que pase. Y finalmente lo que es el tema del precio, bueno, ya sabéis, anda entre los 250-300 euros. Es un precio bastante alto, ya que a pesar de que es bastante menos de lo que pueden tener los últimos modelos tanto de GoPro como lo que sería de DJI, pues se queda a un nivel muy parecido al que tienen los modelos anteriores. Por ejemplo, sí que es verdad que lleva algún tiempo en el mercado, igual la revisan con el precio a la baja y ya podría ser una opción muy interesante para muchos pilotos de FPV. Yo creo que es una cámara que tiene un muy buen hardware. Se podría mejorar el software pues aplicando la opción de utilizarla por ejemplo en el Giroflow, y en caso de que ajusten un poquillo el precio podría ser una muy buena opción para los que queremos grabar unos vídeos chulos volando con ella. No sé, ya me gustaría que pusierais abajo en los comentarios a ver qué os ha parecido esta camarita, y en caso, bueno, que os haya gustado el vídeo, lo que os pido siempre, que le deis al like, que no cuesta tanto. Al final estos vídeos llevan su trabajo y me ayudáis un poquillo dándole el dedito para arriba. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros porque tengo cosas muy interesantes encima de la mesa que creo que os van a gustar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.